La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Anuncio de la traición. Cuando el Maestro terminó de dar las advertencias precedentes de los últimos tiempos y juicio final a sus discípulos, para que lo revelaran a sus seguidores y quedara escrito en bien de las almas a través de los siglos, Jesús tuvo aflicción de espíritu, recordando lo que se avecinaba para él, y les dice: sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Los discípulos, que de nuevo oían aquella sentencia de labios del Maestro, varias veces manifestada por él, sienten un escalofrío que les invade a todo su ser, quedando paralizados sus miembros sin poder articular palabra. Nada entienden todavía con esta declaración sobre la cruda realidad de lo que les iba a acontecer, pero sus almas sí que vienen a presagiar con gran temor las duras pruebas y tentaciones que tendrían que afrontar, quedando desmoralizados y vencidos en cierto modo por el terrible Satanás, hasta llegar a quedar confundidos sobre la potestad y origen del Maestro. Mas todo fue permitido por Dios en bien de sus almas, porque aquella su debilidad tan extrema que experimentaron, después de pasada la tribulación de la prueba y recobrar la paz, se dieron perfecta cuenta que el ser humano por sí solo, sin la ayuda suprema de Dios, no es nada. Cuando somos azotados por la dura prueba, nuestra mente con gran facilidad desvaría y quedamos sin noción ninguna para razonar rectamente, siendo por ello atacados y doblegados por los espíritus del mal, llegando a faltar gravemente muchas veces, quedando sin fuerzas para defendernos por faltarnos el uso de razón. En aquellos días, de nuevo se reunieron los principales de los sacerdotes y ancianos del pueblo junto con Caifás, para tratar lo que tantas veces habían acordado, pero que no sabían y al mismo tiempo temían realizarlo, porque era lo más vil y lamentable que el ser humano pueda realizar en este mundo, como lo fue el prender al Hijo de Dios. Mas aquella caterva de homicidas, llenos de soberbia, estaban desencajados de ira contra el Mesías, porque no sabían cómo prenderlo, puesto que después de la excomunión que había decretado el Sanedrín contra aquel que dijera que Cristo era el Mesías, la mayoría del pueblo hacía caso omiso a esta sentencia, donde los más fervorosos hablaban de Jesús en el templo, revelando la virtud y sabiduría con que eran ungidos aquellos que le escuchaban y creían en él. Por ello, y bajo la potestad conocida de Cristo en realizar milagros, los seres iban acercando cada día más a la verdad de Cristo, sin poder impedir nada a las jerarquías que gobernaban la religión de Israel. Por tales motivos estaban reunidos aquellos denigrantes, consultando entre ellos cómo apoderarse de Jesús con alguna acusación para quitarle la vida. Mas como no tenían causa alguna para condenarle, y tenía que ser falsamente, tenían gran temor de que sucediera durante la fiesta de la Pascua, por si el pueblo se alborotaba y se lanzaba sobre ellos. Y cuando más acalorados estaban aquellos desgraciados, inspirados por el propio diablo de cómo llevar a cabo sus nefandos planes, se presenta ante ellos Judas Iscariote, pues éste sabía que hacía tiempo que el Sanedrín había excomulgado a Jesús, dando una orden de que quienquiera que supiera dónde paraba el Maestro, lo denunciaran al tribunal, pero aquella orden la habían dado aquellos cobardes y blasfemos, porque tenían miedo de prenderle, puesto que en nada lo podían acusar, y sabían que Jesús muchos días estaba en el templo adoctrinando al pueblo de Dios, donde por tales motivos que conocía Judas, sabía aquel desgraciado discípulo que sería bien recibido si iba a ofrecerle a aquellos desalmados la entrega del Hijo de Dios. Y así sucedió. El diablo, permitido por Dios, ya había planeado las cosas, y aquellos que le habían dado entrada en su corazón eran instrumentos de toda su maldad. Ante la oferta de Judas, el Sanedrín se alegró y le ofreció 30 monedas de plata por la entrega de Jesús. Aquel pobre infeliz aceptó y concertó de entregarlo cuando se presentara propicio, que él mismo buscaría la ocasión para que se realizara secretamente, pues nadie debía de enterarse del pacto que habían realizado con ellos. Y Judas volvió a juntarse con Jesús y sus apóstoles como si nada hubiera sucedido, aunque por dentro el desasosiego le devoraba, quemándole las entrañas con un tormento desgarrador, porque sus sentimientos estaban totalmente poseídos y dominados por Satanás, como nunca ante el pacto que había realizado. Llegado el primer día de los ázimos,
Cuando se sacrificaba la Pascua, dijeron los discípulos a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua? Respondió Jesús: Id a la ciudad, y encontraréis a un hombre con un cántaro de agua. Seguidle, y a donde él entrare, decid al dueño: el Maestro nos envía para que nos diga dónde tiene el lugar para que coma la Pascua con sus discípulos. Y él os indicará el sitio. Allí preparad la Pascua, que nosotros presto acudiremos. Los 2 apóstoles se fueron a Jerusalén, y conforme el Maestro les predijo, así les sucedió, dando una vez más pruebas contundentes de la clarividencia y potestad de su inmaculado ser, preparando allí todas las cosas para celebrar aquella Pascua, que era la última que con ellos comía. Llegada la tarde se juntaron de nuevo el Maestro y los suyos con aquellos 2 que se habían anticipado, y terminado todo lo necesario, y estando ya en el atardecer, se sentaron en la mesa para celebrar la tradición del pueblo de Israel sobre la liberación de Egipto. Y Jesús, antes de empezar, con gran fervor de espíritu, así les vino a hablar: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de perecer, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Grandes y sublimes palabras las de Cristo, porque ellas demuestran el vivo deseo que ardía en su alma de entregarles, que debían de imitarle en la inmolación que él iba a realizar por amor a los demás. Hora suprema había llegado para el Salvador, para consumar y rubricar con el dolor y abandono al sufrimiento más cruel su obra inmortal de santa redención para todas las almas de este destierro. Mientras comían, el Espíritu de Cristo se entristeció en profunda aflicción al contemplar con su divina clarividencia que aquella cena de despedida, tan sagrada como honrosa, en la que todos juntos debían de formar una sola alma, había entre los 12 escogidos que él tanto amaba y que el Padre se los había entregado, uno que sería nombrado hijo de perdición, porque había pactado con el diablo, y ya todo lo tenía dispuesto y preparado para entregar aquella misma noche al Hijo de Salvación. Con una amargura indecible que penetraba despiadadamente en su adorable espíritu, Cristo dice a todos los comensales: En verdad os digo que uno de vosotros me entregará, uno que come conmigo. Los apóstoles se quedaron asombrados al oír tal declaración, pues sabían que el Maestro siempre hablaba con causa irrevocable, y aquella vez lo había hecho con una gravedad y sentimiento que todos quedaron sobrecogidos de desasosiego y temor a la vez, sin poder concebir lo que habían oído. Mas, pasados los primeros momentos de turbación, empezaron a reflexionar, y temblorosos e invadidos por una angustia que los devoraba, uno tras de otro, menos Judas, empezaron a preguntar al Maestro: ¿Soy yo, Señor? Mas Jesús, como si nada oyera, por estar su mente lejos de aquel lugar, así viene a contestar: Uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. El Hijo del Hombre sigue su camino según de él está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Sentencia que da aquí el Redentor hacia aquel pobre infeliz. Así tuvo que suceder debido a la iniquidad y perversidad del hombre, como testimonio de inmolación y martirio del Hijo de Dios, al tener que ser uno de los escogidos que lo viniera a entregar. Mas él iba siguiendo su camino espinoso de sufrimiento en honra y gloria de los cielos y salvación de las almas. Él caminaba hacia adelante por más obstáculos que pusiera la maldad. Nada ni nadie podían cortar sus pasos, aunque sangraran sus pies y desgarraran de dolor su tierno y amoroso corazón. Mas, malaventurado 1000 veces aquel desdichado, que por dar entrada en sus sentimientos al rey de las tinieblas y la muerte, martirizaba despiadadamente con su proceder inicuo al Hijo del bien supremo. Mejor le fuera no haber nacido, porque muy caro tuvo que pagar el mal paso hacia el justo entre los justos, que le dejó manchada su alma con tal virulencia de maldad, que tendrá que sufrir horrores siglo tras siglo para poder llegar a limpiar tal abominable pecado. Entonces Judas, al oír la acusación del Maestro, y como todos le habían preguntado menos él, para no ser descubierto por su mutismo, le pregunta también después de todos: ¿Soy acaso yo, Maestro? Y como Judas estaba sentado cerca de Jesús, le contestó con voz baja diciéndole: Tú lo has dicho.
quedando así descubierto Judas ante el amor y caridad del Maestro en la Santa Cena. Y si en aquel momento se hubiera arrepentido, aún estaba a tiempo. Jesús con su declaración le dio oportunidad para que lo hiciera. Por ello le confesó el Maestro que lo sabía todo, y si Judas se hubiese arrepentido, Jesús le hubiera perdonado. Mas, cuando uno se deja instigar, alucinar y apresar por el diablo para realizar una cosa en contra de Dios y su Hijo, este reptil rastrero no lo suelta ni lo deja ni un instante hasta haber consumado aquella inicua maldad. Por lo tanto, ojo y alerta para todos los cristianos como también para los moradores de la tierra en esta era de tinieblas que estamos atravesando. Nuestra voluntad debe de estar siempre centrada y firme en escuchar nuestra conciencia para no faltar en nada y cumplir en todo momento con nuestro deber, llevando siempre en nuestros sentimientos el bien y verdad de Dios, como toda la pureza que de Él emana, donde entonces alcanzaremos una fortaleza y seguridad en rechazar y librarnos de toda tentación y asechanza del cruel enemigo de las almas, que siempre pone toda clase de trampas para ver si hace presa. Por ello, el que no se niega a sí mismo para que el escogido de Dios le guíe por el camino de Cristo, no logra desprenderse de los tentáculos de este mundo que lleva arraigados, y debido a tal debilidad, no llega a encenderse en su alma el ansia viva de cumplir rectamente, porque por sí solo no puede centrarse en la pureza y virtud de la ley del Creador. Luego, el descuido y la negligencia termina de nublar sus ojos, y no comprende con claridad por dónde camina ni a dónde va, peligrando de ser cogido como víctima por las garras del malvado Satanás, que quizás, si llega a ser apresado, no se podrá liberar nunca más, hasta llegar a perderse y condenarse, quedando por eso subyugado como instrumento del mal en este mundo de tinieblas, que sabemos que hemos llegado a los últimos tiempos, donde solo impera el desamor y el egoísmo, la discordia y la incredulidad, la confusión y toda clase de perversidad, que sumerge a las almas a las profundidades de los abismos más tenebrosos. La paz de Dios reina entre todos.